Pues estamos ya en la sección de salud y tengo el gusto de presentarles a ustedes al doctor José Che Medina, que me está haciendo un planteamiento maravilloso. Yo hasta ya le acabo de preguntar si es maestro, porque estoy anonadada con todo lo que me está contando. Ya sabe que a mí me gusta investigar la parte histórica y la parte sociológica de las cosas, entonces estoy encantada escuchándolo, pero el día de hoy él nos va a hablar de la tuberculosis, esa terrible enfermedad infectocontagiosa que yo creía que estaba erradicada. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Muy buenos días. Carmen Hernández. Me estoy presentando. Y eso de preguntón y no le contesté. Y agradecerles principalmente al medio de comunicación que nos permite este tipo de, pues vamos a plantearlo de esta manera, este tipo de comunicación a la comunidad. Independientemente de que nosotros estemos trabajando en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y pues en realidad este tipo de padecimientos, en el caso de la tuberculosis, como ya lo planteamos, es una enfermedad infectocontagiosa que en la realidad y en la actualidad está presentando una característica de emerger de nuevo, o sea, es una enfermedad reemergente. Están dándose casos de, como vamos a decirlo, en un momento dado pensábamos de que no existía. Sí existe la tuberculosis. En la actualidad no respeta clases sociales, no respeta edad, sexo, ni religión, ni ninguna situación de esas. Y esta característica que les comento no es nada más para la tuberculosis. En la actualidad hay otras enfermedades que se están presentando e igual van directo a la comunidad. Hay ciertos factores de riesgo para poder adquirir este padecimiento y normalmente a veces nos vamos a la historia, ¿qué pasó? Pues en realidad es una enfermedad que a través de tiempos bíblicos ha perdurado, pero hace 200 años aproximadamente, en los 1882, los científicos de esa época que les costó mucho trabajar, se empezaron a descubrir los elementos como el microscopio o perfeccionar más que nada Leeuwenhoek un poco antes, después Robert Koch. Por eso el bacilo se debe a este científico, es el bacilo de Koch, el agente etiológico de la tuberculosis. Perdón, doctor, Sí. ¿Qué entenderíamos por bacilo? Es una bacteria con características que aparecen en un bastoncito. Entonces ellos en su época hacían las definiciones taxonómicas de los seres vivos y tuvieron las capacidades de poder ya ver y distinguir dónde estaban los componentes bacterianos, los virales y otros elementos que existen en la naturaleza. Entonces ahí se empezaron también a definir y a ponerle nombre a cada elemento de estos. Por eso tenemos que el agente etiológico de la tuberculosis se llama bacilo de Koch. Porque parece un bastoncito y lo descubre Koch. Robert Koch fue el que empieza a estudiar sobre eso. Hay una cuestión muy bonita en la medicina, en la historia de la medicina no nada más de esto, De cualquier tema. Hay investigadores de esa época que les costó mucho trabajo en la Academia de Ciencias de París, de Inglaterra. Había discusiones. No hay que olvidarse que a fines de los 1800 también los países empezaban a desarrollarse más. Claro. Es cuando empieza realmente como a pasar fronteras lo que era ya la revolución industrial. Exactamente. Porque es cuando empiezan no solo la conquista, sino ya el desarrollo en otras latitudes, en los pueblos nuevos de las Américas. No, y se consolida, por ejemplo, Estados Unidos, lo que es ahora la Unión Americana, la parte mexicana, ya empiezan a consolidarse, pero también en esa época pues había situaciones muy primitivas todavía. Esto permite que más que nada a principios de los 1900 a 1925 se fueron perfeccionando más sobre este tipo de problemas y es ahí donde también empiezan a aparecer las famosas vacunas. Claro. Eso también nos permite detener el proceso, se empiezan a tratar de romper las cadenas de transmisión. Ok. Le quería preguntar,
¿Qué es la tuberculosis? O sea, ¿qué síntomas tiene para Bueno, la población? la Porque tuberculosis. yo puedo escucharlo toda la mañana sobre la historia. Digo, a mí me encanta, y porque yo ya me vi hacia la Segunda Guerra Mundial, y entonces decir cómo guardaron estos virus, bacterias, y cómo Ajá. y luego también, si quiere, hablo de alienígenas, le digo cómo llegan los virus acá y cómo no tenemos ya la capa de ozono y todo eso. Pero, ¿cómo se manifiesta físicamente la tuberculosis? Como les decía hace rato, puede ser en cualquier grupo de edad, pero también predomina mucho ya en la persona mayor de 18 años, aunque no excluye los demás, pero comúnmente los que hemos estado viendo a través de años ha sido en el grupo de 19 y más, con unas características muy curiosas, ¿no? Hacinamiento. ¿Qué significa esto? Convivir varias personas en torno de una vivienda, en un solo cuarto. La desnutrición, alcoholismo. En la actualidad se ha agregado las personas que estén inmunodeprimidos también. Hemos visto cómo afecta la persona que tenga diabetes o la persona que esté cursando con un evento como el VIH. Son los que tienen esas características de poder adquirir la enfermedad. Pero la enfermedad, ¿cómo se manifiesta? Normalmente la persona empieza con accesos de tos que pueden perdurar más de 2, 3 semanas. Ahorita una de las indicaciones que estamos teniendo es que todo tosedor que expectore se le realice un estudio que se llama VAR. No es Barer, se llama ese VAR, estudio me gusta, a ver cómo. porque se denomina bacilo ácido alcohol resistente. Con eso ya les dije bastantes cositas. El bacilo es resistente al ácido y al alcohol. Por eso hace muchos años veíamos que el alcohólico era común que tuviera tuberculosis. Claro. ¿Por qué? Porque cuando se era alcohólico o así ya alcohólico, tomaban del mismo envase o botella, y es ahí donde hay la transmisión, muy resistente al alcohol. Igual mucha gente pensaba que cuando el tosedor ya diagnosticado tuberculoso y escupía por X lugares, le ponían ácido. No, tampoco. Muchas de las veces se recomienda. Es resistente. Sí, se recomienda que el tuberculoso se aísle, pero ya no como se hacía antes, que lo recluían en la casita del fondo y cuando ya moría la quemaban. Sí. No, en la actualidad el tuberculoso puede convivir con todos nosotros. Realizando acciones de higiene se elimina el bacilo. Higiene como que cuartos bien aireados, con la presencia del sol o asoleados, la limpieza de los utensilios adecuadamente, y evitará que estas personas que son tosedoras bajan de peso ponderal en menos de 2, 3 meses, llegan a bajar bastante de peso, llegan a tener temperaturas, fiebre, de manera continua, a veces en las tardes, en las noches, presentan sudoración. O sea que es un cuadro característico. A veces esas toses, cuando se complica, se presenta un sangrado también al toser, se llama hemoptisis, que eso ya se indicaría que el cuadro está ya muy complejo, ya se complicó. Entonces, este tipo de personas es característico eso. Oigan lo que les voy a plantear. Las enfermedades diarreicas las hemos logrado contener un poco más que las infecciones respiratorias. Todas las personas que en realidad hemos visto cursan con procesos respiratorios pueden adquirir la tuberculosis, y a veces la gente escupe por todos lados. Sí. No se realizan los exámenes de laboratorio, y esa persona puede ser una persona tuberculosa que puede estar infectando a más. ¿Cuántos pacientes, digamos, quisiera hablar un poco de números? Ajá. Para pensar qué tanto podemos estar empezando no a crear pánico, sino a crear conciencia de la posibilidad de desarrollo de la tuberculosis, digamos, en el sureste? Normalmente, a nivel ya de general,
para la unidad de nosotros, es una unidad, imagínense, tenemos 3 a 5 casos por año. Bueno, Óiganlo es bien. notable porque estamos hablando de una comunidad pequeña. Bueno, en comparación a otros estados, Campeche es muy pequeño el estado, y además pues una unidad atiende a relativamente un poco segmento de la población. Multipliquen esto por el número de unidades tanto del sector salud. Hay un factor de riesgo allá, Claro. que se puede estar presentando un número más amplio, y esto va aumentando año con año, como les decía hace rato. Ahorita se está combinando con el VIH, la diabetes. Normalmente cuando hacemos el estudio le preguntamos si la persona tiene algún otro padecimiento, cirrosis, diabetes, hipertensión, el VIH, que nos preocupa mucho porque hemos tenido casos combinados, y eso sí, para el paciente es muy complejo, porque ahí también, aparte de que este padecimiento lo podemos curar y controlar, hay gente que no se entiende todavía eso en la actualidad. Y fíjese algo bien interesante. El VIH, para todas las personas que nos ven, usted sabe que es una enfermedad inmunodepresora, Sí. o sea, que deprime el sistema inmunológico. Entonces, enfermedades como la tuberculosis son muy fáciles de, pues de entrar a su cuerpo, a su organismo. Pero obviamente la tuberculosis, como otras enfermedades de esta naturaleza, son socialmente, se pueden decir. Pero entiendo que la unidad de lucha contra el SIDA en el sector salud tiene una de las prohibiciones, es decir quién tiene VIH. O sea, no es un tema que pueda estar a la de Vox Populi, o sea, de que todo el mundo lo sepa. Y además hay mucha gente contagiada por ejemplo, en la zona sureste, que no salen los nombres. Miren, por eso les planteo, esto es una situación a la vez compleja, pero con mucha solución. Les vuelvo a replantear, la solución la tiene la comunidad. Faltan aspectos más educativos, darles a entender de que, por ejemplo, la lucha contra la tuberculosis ha tenido sus bajas y sus altas con respecto a través de los años. El VIH se abrió como un abanico, ahorita nos viene igual problemas de la diabetes, pero también la población debido a los hábitos que se A su tienen. forma de vida, ¿no? A la parte de convivencia es una cuestión social muy profunda. Y es ahí donde debemos de estar constantemente trabajando. Y les digo a veces en este sentido, la estructura de salud brinda los servicios, pero también debemos de aprovechar que en la actualidad, como les decía hace rato, también el medicamento se ha vuelto, vamos a decirlo así, de mayor accesibilidad. Existe un programa que manejamos de acuerdo a lo que nos indica la Organización Mundial de la Salud a través de la Oficina Panamericana de la Salud Sanitaria, y que viene para nuestro país y en especial también para las instituciones y en particular para el instituto, que se llama tratamiento acortado estrictamente supervisado, el famoso TAES, que en 6 meses, si la persona con tuberculosis lo toma adecuadamente, y dice tratamiento acortado estrictamente supervisado, esto quiere decir que la persona debemos de observar que tome el medicamento todos los días. Una primera parte aproximadamente es de esta fase, que es la intensiva, lo toma de lunes a sábado. Que también mucha gente nos plantea que ¿Lo le es puedo tomar difícil con alcohol? llegar. Ese es el problema. O sea, que ese tenemos. es uno de los problemas. Y la otra parte, que igual va a ser lunes, miércoles y viernes. Tenemos muchos problemas no con toda la población que padece este problemita, esta enfermedad, sino son determinadas personas. Y es ahí donde hay que estar insistiendo por los equipos de salud, Claro. para tener el éxito en el tratamiento. Antes no. Vamos a plantear de unos 25 años para atrás, estos medicamentos venían separados y aparte se agregaba uno que todavía se sigue agregando para los casos más complejos y complicados, que es la streptomicina, que es inyectado. Y las dosis son 60
inyecciones, una por día. Bueno, Entonces, ahorita ya no hay tanto de eso en la primera, en este tratamiento acortado, en su fase intensiva y de sostén. Entonces, le da accesibilidad a la persona que tiene este padecimiento a que en este sentido acuda a las instituciones de salud, en este caso el seguro, a hacerse su baciloscopía para que podamos determinar si ese tosedor, esa persona que bajó de peso ponderal exageradamente, que cursa con temperaturas, que aparte de eso disminuye su apetito, aparte de eso hay cansancio, debilidad, o sea, fatiga. Es un conglomerado de aspectos clínicos. Y yo creo que lo importante es como usted decía, el problema a veces es que esos pacientes que se van volviendo focos de infección tienen un modus vivendi o unos hábitos en donde conviven con mucha gente esta parte de hacinamiento y es fácilmente transmitible, ¿no? Sobre todo las condiciones de vida. Doc, se nos acaba el tiempo, así que nada más voy a resumir rápidamente. La tuberculosis ha ido creciendo o recuperándose, por eso es una enfermedad reemergente que está volviendo a salir. Las condiciones en las que puede contagiarse usted son con hábitos de vida que pueden ser como vivir en hacinamiento, alcoholismo, diabetes, mala alimentación o desnutrición. La puede prevenir evitando todos estos, obviamente los inmunodepresivos del VIH. No, un inmunodeprimido. ¿Cómo puede ser que tenga sus defensas bajas. Es fácil presa de esta enfermedad. Que normalmente pueden ser los adultos mayores también. Sí, los niños también. Los niños también. Entonces, nada más es como hacer notar que esta enfermedad está reemergiendo, que que es fácilmente transmitible, que hay que cuidarse y, bueno, agradecerle al doctor su presencia. Muchísimas gracias. Que me ha encantado. Yo casi me voy a una clase con él. Hay más, ¿eh? Hay más. ¿Sabe que me encantó la historia? Yo creo que nos debería venir a contar un poco de historia de este tipo de enfermedades porque me encantó. Le agradezco mucho que haya venido, le agradecemos mucho. Si usted tiene dudas, escríbanos, nosotros se las hacemos llegar y nosotros continuamos con más aquí en De Mañanas.